Desde el simple tabú hasta las grandes verdades populares o el dato científico. Vive sano, aclarando la mente. Saludo mi gente, qué bueno tenerlos ahí frente a su televisor una vez más en este tu espacio Aclarando la Mente, dentro del marco de tu programa Vive Sano. En esta ocasión, esta semana, quiero compartir contigo algunas informaciones, algunos datos que pueden ayudar de manera exponencial, muy grandemente, lo que es tu estabilidad familiar, lo que tiene que ver con la relación interpersonal dentro de la familia. Evidentemente les voy a hablar de dos temas que se entrelazan, que dependen el uno del otro, como son la adicción y la codependencia. Obviamente, cuando menciono el término adicción, muchas personas, algunos de ustedes tendrán la intención de decir, bueno, voy a hablar de adicción, vamos a cambiar el canal. Te sugiero que no lo hagas, porque lo más importante de todo esto es que entiendan que cuando hablamos de adicción, hablamos de adictos, no nos referimos a esta persona que uno se imagina en la calle recogiendo comida de los zafacones, que está en la última etapa de esta problemática, sino que estamos hablando de una enfermedad que tiene características y tiene un origen multicausal. Quiero decir, hay muchos elementos, muchos factores que son los que determinan que una persona desarrolle esta enfermedad, adicción. Generalmente ligado a la persona que desarrolla esta enfermedad, hay otro elemento importante. Es parte de la misma enfermedad y este es el codependiente. Entonces vamos a tratar de definirlo lo más brevemente posible, pero de la forma que quizás ustedes puedan entender mejor qué es el adicto, qué es el codependiente y de qué manera esta relación se establece para que esta enfermedad haga los estragos que hace, tenga la incidencia dentro de la familia y dentro de la sociedad que realmente tiene. Hay un ejercicio fácil de hacer. Usted cierra los ojos y piensa en un adicto y usted va a pensar en una persona como la que describí previamente, comiendo de los zafacones, robando, haciendo cualquier cosa, lo que sale en la prensa generalmente, que la gente inmediatamente dice, ese mató a la abuelita o le dio una golpiza a la madre porque es un adicto. Y claro, este es un adicto, pero no es ahí donde comienza la situación. El tema del adicto comienza mucho antes. Lo primero es que entendamos que la adicción es una enfermedad y como todas las enfermedades mentales, es una enfermedad biológica, psicológica, social y espiritual. Cuando hablamos de lo biológico, y quiero que entiendan, voy a enfatizar mucho la parte psicológica porque me gustaría que le presten atención no solamente a la enfermedad, sino específicamente a cómo prevenirla. A mí realmente no me importa saber qué es la chikungunya, no me importa saber qué es el dengue si no tengo una forma de prevenirla, de tratarla y de no reincidir. Lo mismo pasa con la adicción. A nadie le importa saber qué es esto si no tiene herramientas para poderla prevenir. Entonces, desde el punto de vista biológico, genéticamente ha sido demostrado que una persona que es adicto, que tiene problemas de alcoholismo, adicción a drogas ilegales, cualquiera de las manifestaciones que tenga esta enfermedad, los hijos tienen un altísimo porcentaje de probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces, el solo hecho de que yo sea alcohólico, jugador, sexólico, cualquiera de las diferentes manifestaciones, yo la he vivido, aún esté en recuperación el día de hoy, mis hijos tienen un riesgo alto de desarrollar la enfermedad. ¿Significa esto que mis hijos no tienen ningún tipo de salvación, no tienen ningún tipo de esperanza? No, todo lo contrario. Si ya sabemos que mi hijo está en alto riesgo, porque mi hijo evidentemente es hijo de una persona que ya ha desarrollado esta enfermedad, entonces, sabiendo que es de alto riesgo, tomamos las medidas del lugar.
También tenemos casos, cosas que no dependen de nosotros, sino de la misma naturaleza. Hay personas que por alguna razón de la vida tienen menos capacidad de manejar ciertos químicos a nivel del cerebro y por tanto van a posiblemente desarrollar esta enfermedad. El otro factor, y es el factor que nosotros podemos incidir para que pueda servir en algún momento de mecanismo de protección, no mecanismo de riesgo, que es el factor psicológico. Una persona que durante su infancia ha vivido de alguna manera, y quiero establecer esto, voy a hablar ahora del rechazo, y quisiera dejar claramente establecido, el rechazo no es si yo rechacé a mi hijo en algún momento, el rechazo tiene más que ver con si yo manejé algún tipo de actitud que mi hijo lo vivió, lo sintió como un rechazo. O el abandono, por ejemplo. Hay padres que por razones de la economía nacional tienen que dejar sus hijos en nuestro país y salir allende los mares a buscar una mejor oportunidad para precisamente apoyar a los hijos. Le buscan quizás el lugar más idóneo, el lugar más adecuado para que estos se queden. Y se van a garantizarle un futuro a los hijos. Pero resulta que aunque ellos no han abandonado los hijos, porque todo lo que están haciendo es para beneficio de ellos, los hijos pueden haber vivido este alejamiento como un abandono. Todo va a depender de la etapa de la vida. Esto significa, o algunos de ustedes pudieran interpretar que les estoy diciendo, nunca hagan nada para mejorar su situación porque los hijos lo pueden vivir como un abandono. Jamás. Hágalo, pero sepa que esto hay que subsanarlo, que a esto hay que buscarle algún tipo de acercamiento, porque en caso contrario, entonces sí tenemos una persona que está entrando dentro de los grupos de alto riesgo de padecer esta enfermedad, porque el vivir el abandono, rechazo, frustraciones, son situaciones que papá y mamá no pueden manejar, que el hijo no está en absoluto control, pero se puede ver, se puede identificar cuando estas cosas pudiesen darse y nos permite crear las condiciones para que nuestro hijo, esa persona que nosotros queremos, pueda manejar esas situaciones. Muchas veces el solo identificar el problema y asumir el problema como tal, solamente eso nos permite de alguna manera superar esa situación. El otro elemento es el tema social. Una persona que, por ejemplo, uno de estos casos que se ve con más frecuencia es el niño que consigue una beca en un colegio de mucho prestigio, pero los padres por su posición económica no pudiesen fácilmente acceder a ese nivel económico de educación. Gracias a Dios, en nuestro país se está haciendo una revolución en términos de educación que pudiera, si las cosas se dan como uno quisiera, pudieran equiparar, pudieran balancear estas diferencias que existen hoy día. Pero un hijo de una persona de muy escasos recursos consigue una beca en un colegio donde los que van son de mucho más alto nivel económico, es posible que tenga que vivir burlas, tenga que vivir el rechazo, no solamente por la situación económica, sino porque él no encaja, él no siente que encaja, él no está a la par con sus compañeros. Sus pares no están a la par con ellos y eso también va creando una serie de vacíos, de desventajas para este joven. Los valores, los principios que una persona ha ido forjando, que vienen desde el nacimiento, vienen desde la familia, vienen de lo que se predica dentro de la familia. Cuando estos valores tienen algún tipo de falla, tienen algún tipo de limitación o no están claramente definidos, también estamos teniendo personas, hijos, con un altísimo riesgo de desarrollar la enfermedad de la adicción. Aquí es donde viene a jugar un papel importante
el consumo de algún tipo de sustancia. Algunas personas se acercan a mí y me dicen, Carlos, pero en su momento yo probé marihuana y esto para mí no fue más que la experiencia de ese momento. La probé, pasé un par de años consumiéndola, pero llegó el momento en que esto dejó de ser interesante para mí y hasta ahí llegó. Si una persona no cuenta con los factores predisponentes que acabo de describir de manera breve, pero tratando de ser lo más amplio posible. Si una persona no tiene estos factores, existe poca probabilidad de que desarrolle la enfermedad de la adicción. Pero cuando se presentan estos factores, es posible que un único consumo sea suficiente para que la persona quede enganchada con el consumo por el resto de su vida. Ojo con las personas que propugnan por la legalización del consumo de drogas, específicamente de la marihuana. No estoy en esa posición, estoy en la acera del frente. Estoy absoluta y completamente en desacuerdo con la legalización de estas drogas. Ahora bien, cuando la persona tiene la predisposición y consume, la liberación de sustancias como la dopamina, la provocación de desinhibición que se da con el consumo de sustancias y el hecho de que estas drogas vienen a anestesiar esa necesidad emocional que provocan los elementos previamente mencionados, hace que la persona se enganche inmediatamente con las drogas. Es el famoso individuo que cuando consumió ya no pudo dejar de hacerlo, porque previamente estaba condicionado para que esto se diera. Entonces es bueno que nosotros como padres podamos primero identificar, y eso podemos hacerlo desde muy pequeños, cuál es el factor de riesgo más importante que se puede estar dando en mi hijo. ¿Qué hago? Tengo toda esta información, ¿qué es lo que voy a hacer? El otro componente de esta enfermedad, que es el codependiente, muchas veces trata de vivir la vida del hijo, trata de resolver todos los problemas del hijo, y esto hace que la posibilidad de que el hijo pueda enfrentar las situaciones de manera responsable, de manera amplia, se va disminuyendo, se va desgastando. Entonces ahí está este codependiente que generalmente va a llenar necesidades emocionales que viene arrastrando quizás desde la infancia. Esas necesidades las llena tratando de vivir la vida de ese hijo. Busca la manera de ayudar a que el hijo le vaya bien en la escuela, el hijo tiene problemas en la calle y la madre o el padre va y los resuelve. Si el hijo se enamora, trata de controlar hasta dónde esa relación es positiva o no y trata de evitar que el hijo tenga los encontronazos que la vida nos da en el enganche romántico. A los hijos hay que permitirle, oriéntelos, edúquelos, diríjalos, sobre todo, y creo que esto es lo más importante, modele para sus hijos. Y cuando digo modelar me refiero, demuestre a sus hijos que cuando hay un problema, los problemas se resuelven y que usted mismo puede resolver su problema. Permítale que ellos lo hagan también. Trate de no refugiarse en escapes para solucionar los problemas, porque ese modelaje permite que los hijos entiendan que esa es la vía de solucionar los problemas. Todos estos elementos, junto con una buena observación, una buena vigilancia, porque una orientación oportuna es mucho más válida, es mucho más positiva que 1000 intervenciones en el momento que ya no hay nada que hacer. Hay una frase, un proverbio muy importante que dice: al hambriento no le des el pescado, dale un pedacito de nylon, un anzuelo y enséñale a pescar. Si le das el pescado, le quitas el hambre por ese día. Si le das el anzuelo, el pedacito de nylon, y lo enseñas a pescar, le vas a quitar el hambre para toda la vida. Vamos a hacer eso con los hijos. Vamos a enseñarles a vivir y a defenderse en la vida.
Yo espero, señores, que esto que hemos traído el día de hoy les sirva de alguna forma de orientación para evitar que sus hijos tengan que vivir la experiencia de desarrollar esta enfermedad que se llama adicción, a la que entramos muy fácilmente, pero que es muy difícil salir. La próxima semana yo espero que ustedes estén ahí y me permitan entrar a sus hogares una vez más. En este momento solamente les voy a solicitar, manténgase en sintonía, siga con el contenido de Vive Sano y nos vemos en una próxima ocasión. Tengan un excelente día.